Las herramientas iniciáticas. Los 4 pilares de la realización espiritual. Solo se puede avanzar en el sendero que proponemos si 4 pilares, 4 elementos se ponen en práctica. El establecimiento de una relación iniciática. El estudio de los textos de enseñanza. La práctica. La perseverancia. Naturaleza de la relación iniciática. El primer e indispensable elemento que constituye de hecho la piedra angular del edificio iniciático es el establecimiento y el mantenimiento prolongado de una relación iniciática. Tal relación existe en 2 niveles, en el nivel visible y en el nivel invisible. En el nivel visible es la comunicación de un conjunto de técnicas, de ejercicios y de prácticas espirituales que permiten desvelar la presencia divina que mora en cada uno. Es también el diálogo y la enseñanza oral, que tienen una importancia fundamental, porque cuando leéis, interpretáis vuestra lectura a través del velo deformante de vuestro condicionamiento personal. Si no hay nadie para indicaros el sentido exacto de la interpretación tradicional, estáis expuestos a todas las falsas interpretaciones posibles. Solo es por el diálogo que podemos asegurarnos de que podéis comprender y vivir correctamente la enseñanza tradicional. La iniciación es una ciencia metapsicológica precisa. La menor deformación puede tener unas consecuencias muy graves. Ahora bien, hay que saber que si una parte de vuestro psiquismo está interesada por la espiritualidad, existen otros aspectos de vuestro psiquismo que no se interesan en absoluto por ella, y corréis el riesgo de tener que afrontar unos obstáculos si os comprometéis con determinación en el sendero espiritual. A causa de estos aspectos del psiquismo hostiles a la espiritualidad, debido a que ésta les molesta, la relación iniciática resulta indispensable para evitar que caigáis en las múltiples trampas y resistencias que vuestro ego suscitará sin duda alguna. En el nivel invisible, la relación iniciática es la transmisión de una influencia espiritual que pone al recipiendario en contacto con una corriente del poder divino, Shakti, en su aspecto de gracia salvadora. Sin ella, la realización espiritual queda muy aleatoria, porque las fuerzas individuales son débiles. Cuanto más aprendáis a abriros a la gracia, más constataréis que un poder extraordinario y luminoso desciende en vosotros, disuelve los bloqueos, ilumina vuestros pasos y os empuja hacia adelante. Esta gracia, esta energía no pertenece a ningún instructor espiritual. Atraviesa al instructor como ella atraviesa a los aspirantes. Así, los encuentros iniciáticos son unas oportunidades para renovar y reforzar vuestra capacidad para captar una forma particular de energía espiritual. Y si estos encuentros obedecen a un cierto ritual, es precisamente con el fin de favorecer el descenso de la gracia divina. El estudio de los textos. El segundo elemento que hay que poner en práctica es el del estudio. La enseñanza escrita y la enseñanza oral se completan. En lo que concierne a los textos del adeptado, una lectura única no será suficiente. Habrá que leer y releer esos textos numerosas veces. Esto puede pareceros extraño, pero si queréis integrar la enseñanza en vuestra vida, constataréis la legitimidad de esta directiva. En el curso de las sucesivas lecturas llegaréis a ser cada vez más capaces de vivir y sentir lo que está escrito.
realizaréis que existe toda una serie de niveles de comprensión cada vez más profundos. Iréis así de una comprensión a otra más amplia y más viva. Esto constituye toda una parte del camino. Las lecturas y relecturas deben ser para vosotros unos instrumentos que os permitan acceder a una vivencia interior cada vez más intensa y transfiguradora. La práctica. La persona a quien se ha transmitido la iniciación está en posesión de una iniciación virtual. Lo que hace pasar esta iniciación virtual a una iniciación efectiva es su trabajo interior, su práctica de la disciplina espiritual sadhana que se le transmite. Iniciación efectiva que es la única en darle acceso a la vivencia interior correspondiente. La práctica de las enseñanzas transmitidas es por lo tanto fundamental. Leer, escuchar, comprender resulta insuficiente. Sin práctica, ninguna realización espiritual es posible. Podéis ser un gran erudito en materia de esoterismo. Si no practicáis una disciplina cada día con asiduidad y regularidad, os encontraréis fuera de toda clase de sendero y ni siquiera merecéis el título de principiante. Numerosos son los que quieren adornar su vida con una pequeña capa de barniz espiritual. Para eso leen algunos libros, asisten a conferencias y charlan con amigos. Quien quiera ir más allá deberá tomar el yugo de la disciplina, y para ello tendrá que disciplinar los aspectos inferiores de sí mismo, dominar su mente, desarrollar su voluntad, aceptar esfuerzos y privaciones. Toda la dificultad se encuentra en eso, pero solo los que hacen esfuerzos obtienen la salvación. Los otros no son más que diletantes. Características de la práctica. La práctica comporta tres aspectos. El respeto de una ética. La práctica contemplativa. Las tomas de conciencia en el seno de la vida activa. El respeto de una ética. La ética reside en un esfuerzo sincero para intentar acercarnos en la medida de nuestras posibilidades a la conducta ideal tal y como la define lo que llamamos las reglas de vida. Yama niyama. Estas 10 reglas de vida que crean el contexto existencial favorable para la realización espiritual son: la no violencia, ahimsa; la veracidad, satya; la honestidad, asteya; la templanza, brahmacharya; el desapego, aparigraha; la pureza, saucha; el contento interior, samtosa; la ascesis, tapas; el estudio, svadhyaya; y la devoción, isvara pranidhana. Un texto titulado Exposición de las reglas de vida analiza en detalle los aspectos y consecuencias de cada una de estas reglas. La práctica contemplativa. La práctica contemplativa consiste en reservaros unos momentos de recogimiento que debéis introducir en el seno de vuestra vida. Se caracteriza por la realización de 2 meditaciones dhyana cotidianas de media hora cada una. A esta práctica diaria se añaden algunas prácticas episódicas, rituales o de otro tipo, de una duración más importante. Sin momentos de aislamiento y de recogimiento, vuestras experiencias espirituales se quedarán en la superficie y carecerán de profundidad. El problema es que hoy en día la mayoría de la gente ignora todo de la vida contemplativa
y se deja absorber por el activismo. Habrá que ir contra la corriente de la tendencia general y a veces luchar firmemente para instaurar unos momentos de contemplación en su programación diaria. Las tomas de conciencia en el interior de la vida activa. Existen para cada etapa de la iniciación unas tomas de conciencia específicas que deben ser cumplidas en el seno de las actividades cotidianas sin interrumpirlas. Este tipo de práctica, que necesita una vigilancia en el interior de cada una de las horas de la jornada, es fundamental para unas personas que, como no están viviendo en un contexto monástico, solo pueden dedicar a la meditación una pequeña fracción de su horario cotidiano. Por otra parte, la práctica contemplativa y la práctica espiritual en el interior de las actividades deben complementarse. Sin la práctica en el seno de las actividades, vuestra espiritualidad se refugiará en unos momentos privilegiados y permanecerá incapaz de transformar la totalidad de vuestra vida. Cuanto más constante esté el despertar espiritual en el seno de vuestras actividades, mejores y más profundos momentos de contemplación tendréis. A la inversa, con la práctica es posible hacer descender unas experiencias contemplativas en el seno de la actividad. Estos dos aspectos de la disciplina están, por lo tanto, en constante interacción. Los esfuerzos necesarios. La práctica de esta disciplina espiritual, sadhana, es perfectamente compatible con un trabajo profesional y una vida familiar. Su cumplimiento no exige más tiempo que una práctica deportiva no profesional, una iniciación al ajedrez o la práctica de cualquier forma de arte como aficionado. Sin embargo, no debemos disimular el hecho de que seguir esta disciplina exige para la mayoría de las personas un esfuerzo voluntario importante. Esfuerzo que en sí mismo constituye una educación de la voluntad. Por consiguiente, el practicante debe estar dispuesto a organizar su vida de manera a dejar un sitio para la práctica formal. Asimismo, además del tiempo que hay que dedicar a las prácticas formales, debe estar decidido a hacer de lo espiritual el valor, si bien no exclusivo, al menos prioritario de su existencia. La iniciación promete mucho, pero exige un gran compromiso consigo mismo. Se requiere la renuncia a los falsos valores del mundo. Un dicho tradicional resume la situación: si no se sacrifica nada, nada se obtiene. Todo sistema iniciático es por definición una estructura selectiva. En consecuencia, lejos de incitaros a entrar en el sendero iniciático, os recomendamos, por el contrario, antes de solicitar una recepción de la iniciación, pensáoslo cuidadosamente. Aseguraos que estáis dispuestos a hacer los esfuerzos requeridos. Hace falta que la necesidad de realización espiritual constituya para vosotros una necesidad profunda que responda a una llamada interior. La perseverancia requerida. Para avanzar en el sendero espiritual que se abre ante vosotros, resultan indispensables la paciencia y la perseverancia. La realización espiritual que os proponemos necesita tiempo. Es así para todas las iniciaciones auténticas y serias. No existe ninguna receta milagrosa. Numerosas enseñanzas pseudoespirituales intentan seducir a la gente al prometer una realización rápida y fácil. Eso no existe. Dado que no tenemos ningún interés comercial en la difusión de la enseñanza, podemos deciros la verdad.
se tarda en obtener la iniciación. Exige que se le dedique muchos esfuerzos y un cierto número de años. Numerosos son los que se desaniman. Es el sendero de una minoría, pero está abierto a todos y si perseveráis, alcanzaréis la meta. El principio de gratuidad. La importancia del contenido de las enseñanzas. No se debe juzgar una enseñanza espiritual sobre el hecho que sea de pago o gratuito, sino sobre el valor de su contenido. Así, ciertas enseñanzas espirituales eminentemente respetables y de muy buena calidad se difunden cobrando, y sin embargo no merecen ninguna crítica. La necesidad de cobrar la recepción de la enseñanza se evidencia en las tradiciones en las cuales los practicantes deben mantener a un clero o a unas órdenes monásticas. Pero al lado de estos casos legítimos existe un conjunto de pequeños escritores y conferenciantes cuyo caso, meramente egótico, es claramente criticable. La medida que hemos tomado. El principio de gratuidad es una medida que hemos adoptado y que nos ha parecido indispensable para reaccionar contra la infamia de la comercialización de lo espiritual que está haciendo estragos en nuestra época. Comercialización a menudo insidiosa de la cual se beneficia un cierto número de individuos a quienes les vendría muy bien dejar de jugar al maestro y practicar una auténtica disciplina espiritual. En efecto, en nuestra época prolifera la infamia de una comercialización de lo espiritual, que explota de una manera vergonzosa las aspiraciones de buscadores sinceros. Debíamos, por lo tanto, desmarcarnos radicalmente de todos los comerciantes de lo espiritual y por eso hemos instaurado la regla de la gratuidad. En consecuencia, la iniciación es dispensada de manera totalmente gratuita. Los instructores no hacen de la transmisión de las enseñanzas espirituales ni una profesión ni una actividad con ánimo de lucro. La aplicación del principio de gratuidad. Para alcanzar el objetivo de la gratuidad, nuestra cofradía se prohíbe tener cualquier propiedad inmobiliaria. Por lo tanto, realiza sus transmisiones iniciáticas y sus prácticas colectivas en unas habitaciones privadas pertenecientes a unos instructores, a practicantes o a voluntarios. La recepción de la iniciación, la inscripción a unos seminarios, a unos retiros o a unas estancias fraternales tienen un carácter de gratuidad total. Las consecuencias materiales de la gratuidad. Las consecuencias de la gratuidad son las siguientes. Todas las actividades propuestas por nuestra cofradía se desarrollan en unos lugares privados, que son prestados sin compensación económica para la circunstancia. La adecuación de estos lugares no es siempre perfecta y a veces puede resultar de ello una cierta falta de confort físico para los que quieren recibir la enseñanza. Los instructores no están disponibles durante las 24 horas del día. No hacen de madre con los practicantes. No proponen un refugio contra la dureza de la existencia. En consecuencia, se os pide respetar su vida privada, no intentar encontrarles sin ser invitados y no abusar de las posibilidades de comunicación por Internet o teléfono. De una manera general, no hay que pensar que vuestro caso merece una atención particular. Ahora que sabéis dónde se encuentra el pozo y que tenéis el cubo entre las manos, os toca poneros manos a la obra y sacar el agua de eternidad. El ejemplo de los grandes maestros. Observemos, por otra parte, que ningún gran maestro espiritual cuya enseñanza es el origen de una gran tradición
cobró las enseñanzas que daba. ¿Podemos imaginar al Cristo, Moisés, Mahoma, Buda o Ramana Maharshi cobrar sus enseñanzas? Si escuchamos la argumentación de algunos, las enseñanzas esenciales serían gratuitas, mientras las enseñanzas secundarias difundidas por unos maestrillos se pagarían. ¡Qué paradoja! Preguntamos a los lectores: ¿pensáis que sea aceptable que el conocimiento espiritual, dado de forma gratuita a la humanidad por unos grandes maestros, sea actualmente objeto de comercio? Relación entre amor y gratuidad. La gratuidad es para nosotros una evidencia espiritual. Únicamente el amor por el prójimo y no el amor llorón, el amor verbal o el amor confuso que se imagina que se ama a la gente porque se les acaricia la mejilla, sino el amor traducido en actos, puede de forma válida empujar a alguien a dedicar tiempo a la difusión de una enseñanza espiritual. El amor no se compra. La comercialización del amor lleva un nombre y este nombre no es muy bonito. La argumentación a favor del pago de las enseñanzas. Algunos declaran que hay que cobrar, puesto que, como dice el refrán francés, todo trabajo merece salario, o porque solo se da importancia a lo que nos cuesta dinero. Algunos recurren a los argumentos desarrollados por el psicoanálisis sobre la necesidad de que las sesiones de terapia sean de pago. Tomar al psicoanálisis como ejemplo es colocar muy abajo, en profundidades probablemente inconscientes, la perspectiva espiritual. La verdadera razón que se oculta detrás de estas declaraciones no es sencillamente el hecho de que los maestrillos que cobran su enseñanza están apegados al confort de una pequeña vida burguesa y que no poseen ni el amor ni el desapego que presupone el don de sí mismo y que se concretiza por el don de la enseñanza. Sin amor, sin desapego, sin el don de sí mismo, no han asimilado ni el ABC de lo espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que pueden tener para transmitir? Problemática del comercialismo. Gracias al principio de gratuidad, estáis asegurados de la ausencia de intereses económicos del instructor que os transmite la enseñanza. Sabéis que esta transmisión no constituye para él un medio para enriquecerse o bien sencillamente para ganarse la vida. ¿Creéis realmente que se puede confiar en una persona para la cual somos un cliente? Por otra parte, quien recibe una enseñanza espiritual debe estar seguro del carácter desinteresado del transmisor. ¿Por qué decir esto y no eso? Si el instructor tiene el menor interés en afirmar una cosa en lugar de otra, la enseñanza resulta irremediablemente contaminada. Este desinterés económico es necesario para el instructor cuando, en respuesta a ciertos bloqueos, la afirmación a veces brusca de algunas verdades se revela necesaria, porque cada buscador arrastra con él su lote de ilusiones y de resistencias secretas. Ahora bien, no es de esta forma que se trata a unos clientes, no es así como se trata a unas personas de cuya adhesión se depende económicamente. Como el objetivo de los instructores no es el de seducir a los practicantes para venderles algo o reclutarles, no se ven obligados a esforzarse para ser majos. Ahora bien, la ausencia de cualquier actitud de seducción espiritual es la garantía de una comunicación auténtica. No importa si esto puede ser a veces psicológicamente inconfortable para los buscadores. Consecuencias espirituales de la gratuidad. En un sistema comercial sois un cliente pasivo, un consumidor espiritual, y los profesionales de lo espiritual están aquí para satisfaceros y responder a vuestros deseos. Mientras que un sistema no comercial está basado en el voluntariado.
Es como voluntario que un instructor toma de su tiempo libre para dedicarle al don de la iniciación. Y es sobre el voluntariado de las personas interesadas que la difusión de esta enseñanza es posible. No sois un cliente, sois un agente. Toda persona que haya encontrado un sendero de liberación puede ayudar a otros a encontrar. Toda persona que sube de un peldaño puede ayudar a otras a hacer lo mismo. Desde los albores de la humanidad, la transmisión de la iniciación descansa sobre la cadena de la recepción y del don. Es esta cadena maravillosa, expresión del amor divino, la que pervierten los que la desvían para su beneficio personal y para vivir confortablemente de la búsqueda espiritual y de la generosidad de los demás. En consecuencia, desde el primer contacto con nuestra enseñanza os decimos: no os contestéis con recibir de forma pasiva. Preguntaos: ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los demás? Porque existe una regla inmutable. Cuanto más se dé, más se recibe. Es así porque los otros no están realmente separados de nosotros mismos, puesto que todo es uno. Perspectiva interconfesional. La ausencia de exclusivismo. Una persona recibiendo la enseñanza que transmitimos puede realizar otras prácticas espirituales por otra parte. No hay ningún exclusivismo en la adhesión a nuestra enseñanza. En cambio, lo que se pide a la persona que recibe una etapa de la iniciación es practicar todo el programa espiritual que le es dado. No debe practicar parcialmente lo que le hemos transmitido y parcialmente unas prácticas relacionadas con otras escuelas espirituales. Es la totalidad del programa transmitido que debe cumplir y a partir de allí puede añadir lo que desee. La ausencia de espíritu misionario. Nuestra transmisión del Advaita Vedanta no incluye de nuestra parte ninguna voluntad de constituir un movimiento de tipo neo-hinduista ni ningún intento de conversión. Si nos referimos a la tradición hinduista es porque nuestra enseñanza y nuestra práctica beben de la riqueza de la sabiduría inmemorial que vehicula. Pero es evidente para nosotros que cada uno es libre de conservar la fe que sea la suya, a condición de que ésta no manifieste un exclusivismo sectario, incompatible con la orientación universal de nuestra enseñanza. El hinduismo no es una religión con misioneros y por otra parte no podemos convertirnos en hindúes. Nacemos hindúes, no podemos llegar a serlo, de la misma manera que en función de nuestro karma, de la especificidad de nuestro destino, nacemos europeos o asiáticos. Pero esto no significa que las verdades metafísicas que la tradición hindú alberga estén reservadas a los hindúes. Al contrario, son ofrecidas a la humanidad entera. La voluntad de interconfesionalidad. Ramana Maharshi nunca intentó convertir a nadie, porque el sí, Atma, la identidad verdadera de cada persona más allá de las apariencias humanas, es la misma para todos. Detrás de las creencias, las opiniones y las adhesiones de la mente y del intelecto. Es la razón por la cual proponemos un trabajo espiritual interconfesional que se adapta a lo específico de cada persona. Al principio de su iniciación, al cristiano se le propondrá una meditación sobre el Cristo o sobre otros aspectos de su fe, y al judío, al musulmán, al budista, se le propondrá unas técnicas que estén en acuerdo con su posicionamiento confesional. Se añaden a esto, incluso para los que no están vinculados a una tradición, las predisposiciones que son propias a lo que podríamos llamar su tipología espiritual. Para nosotros, el esoterismo es una dimensión espiritual interior
que se vuelve a encontrar de la misma manera en la cima de cada una de las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Y la diversidad de los senderos converge hacia la cumbre universal. Para nosotros, todas las religiones y todas las grandes tradiciones provienen de revelaciones divinas y tienen por origen la misma realidad trascendente. A la luz de esta verdad, las enseñanzas espirituales pueden ser clasificadas en dos categorías. Por una parte, tenemos a unas enseñanzas sectarias que se declaran ser las únicas en posesión de la verdad. Y por otra parte, tenemos unas enseñanzas que, reconociendo a las demás, se limitan a proponer uno de los caminos espirituales que llevan hacia la universal realidad divina y muestran tolerancia respecto a los otros senderos. La mayéutica va mucho más lejos que eso, porque lo que su enseñanza propone es un trabajo iniciático auténticamente interconfesional. Es así porque las técnicas que transmite pueden adaptarse a cualquier creencia. El cristiano podrá recogerse al meditar sobre el Cristo, el musulmán sobre unas fórmulas coránicas, el judío sobre conceptos de la Cábala, el budista sobre elementos del Dharma, el chino sobre el Tao y el hinduista sobre su Ista Devata. La razón por la cual es así es que las mismas técnicas contemplativas, las mismas técnicas de despertar espiritual, pueden ser utilizadas sobre temas de recogimiento o bien de tomas de conciencia a la vez diferentes y convergentes. La diversidad de los objetos de contemplación o de toma de conciencia acaba por converger en la vivencia de la misma, única y universal inefabilidad trascendente, que constituye a la vez la fuente y la culminación de todas las religiones y a la cual las múltiples tradiciones han dado distintos nombres. Así, la mayéutica transmite a cada uno una ciencia esotérica que le permite profundizar en la esencia de su fe. El caso de las personas trabajando con otras escuelas esotéricas. La interconfesionalidad concierne a las relaciones entre las prácticas exotéricas de una religión y las prácticas esotéricas que transmitimos. No existen interferencias entre estas dos prácticas porque no se sitúan en el mismo nivel. El caso es diferente cuando una persona se entrega a un trabajo espiritual de tipo esotérico relacionado con otra escuela. Sin embargo, no prohibimos a las personas recibiendo la iniciación que trabajen también en el marco de otras escuelas esotéricas, pero hay que saber que cuando reciben una dirección espiritual personal en estas otras escuelas, en algún momento se corre el riesgo de que se produzcan serias interferencias que pueden ir hasta poner en peligro el cumplimiento del proceso liberador. Pero solo ellas mismas serán responsables de ello.